Y como dijo usted, vamos a estar hablando sobre los inmigrantes y exactamente dónde están viviendo, qué es lo que les está pasando. Y para empezar, abogado, ya sabemos que los Estados Unidos tienen 50 estados. ¿Dónde están los inmigrantes distribuidos? ¿O cómo están distribuidos dentro de los Estados Unidos? ¿Están todos más o menos distribuidos igual entre todos los estados? ¿Hay más grupos en un estado que otro? Exactamente, ¿qué es lo que está pasando con nuestra comunidad? Ya, pues sí, sabemos que aquí en los Estados Unidos cada vez se esparcen más, ¿no? En un tiempo se sabía que los inmigrantes, particularmente de Latinoamérica, solo llegaban ya sea a Texas o a New York o a la Florida, a Illinois o a California y cese de contar. Hoy en día pues ya son muchos más los estados que tienen población hispana. Sabemos que en Georgia van aumentando cada vez más, sabemos que Louisiana también tiene, sabemos que en general pues todos los estados a lo largo de las costas del Pacífico, la costa del Atlántico, empezando con Massachusetts, porque en Maine en realidad no hay mucho inmigrante, y terminando con el sur de Carolina, Georgia y Florida, y así también como lo que es a lo largo de lo que es el Golfo de México, incluyendo lo que es Texas y como dije antes, Louisiana y Mississippi, perdón. Son estados que ahora ya tienen comunidades de inmigrantes de buen número. Muchas gracias, abogado. ¿Y cuáles son los estados con mayor número de inmigrantes latinoamericanos? Hoy en día, pues el mayor número está en California, en New York, en la Florida y en Texas, también en Illinois. ¿Y por qué es que están llegando a esos países, esos estados, esas ciudades? ¿Qué es lo que llama la atracción a nuestra comunidad? Pues en realidad dependen en cuál comunidad estamos hablando, porque sabemos que la comunidad de inmigrantes es bastante diversa. Por ejemplo, las personas de Puerto Rico llegaron a New York empezando desde el siglo XIX, básicamente, y a través de las décadas han ido aumentando hasta que el punto que en los 70s constituían como más de un 65-70% de la población hispana en New York. De ahí han rebajado, no tanto en números, sino en proporción, por lo que hay más olas de comunidades de inmigrantes que llegan a New York. En otros lugares, como por ejemplo en la Florida, que está muy cerca de Cuba, las personas de Cuba han radicado ahí en la Florida y un alto porcentaje de los inmigrantes, y más bien dicho, de la comunidad hispana en la Florida, son de descendencia cubana. En Texas sabemos que la gran mayoría de los inmigrantes son de origen mexicano, y en California pues de diversos orígenes de Latinoamérica, pero también de bastante presencia de parte de los mexicanos. Así que están distribuidos, como dije antes, por todos los Estados Unidos, y los motivos por los cuales se radican en un lugar u otro, como dije antes, son hasta cierto punto accidentes históricos. Estrellita. Muchas gracias, abogado. Y como usted mencionó, casi todos los estados donde viven los inmigrantes latinoamericanos son lo que nosotros conocemos como border states, o que están alrededor de los Estados Unidos. ¿A qué se debe que hay muy poco inmigrante en los Estados Unidos al interior del país? Gracias. Pues sí, todo lo que es la zona interior básicamente se considera la zona rural de los Estados Unidos. Las ciudades grandes, las ciudades afluentes, las ciudades que tienen mucho progreso industrial y económico, están todos a lo largo de las costas. Sabe que donde hay bodies of water, donde hay ya sea mares o ríos grandes o lagos, como por ejemplo los Great Lakes, ahí es donde tienden a asentarse las ciudades, y las ciudades son las que producen la mayoría del producto que se consume en la nación y que se exporta a otros países. Pero las personas inmigrantes pues vienen a trabajar, vienen a buscar empleo. Naturalmente van a llegar a las ciudades grandes donde hay productividad. Adentro del país, pues en las zonas rurales, las ciudades son dependes, ¿no? Y en la gran mayoría son personas solo de extracción anglosajona. Hay poco inmigrante de Latinoamérica o de África o de cualquier otra parte del mundo en los estados básicamente rurales, porque son ya solo extensiones de las ciudades y los estados más afluentes. Y hablando de las diferentes partes de los Estados Unidos, ya sabemos que los Estados Unidos está dividido entre diferentes regiones.
Por ejemplo, hay la Nueva Inglaterra, el estado del sur y los estados del interior con los estados del Pacífico. ¿Cuáles son las diferencias entre cada región en los Estados Unidos? Pues hay diferencias importantes en cuanto a lo que es las leyes y en cuanto a lo que son las costumbres. Lo que son los estados del noreste o la Nueva Inglaterra que se llama, son estados que principalmente tuvieron la extracción anglosajona, ¿no? A los estados del sur vinieron gente también alemana, gente de otras partes de Europa, que por medio de lo que fueron las colonias de Nueva Inglaterra, eventualmente llegaron al Pacífico, pero como dije antes, en las zonas en las zonas del interior llega poca inmigración. Muchas gracias, abogado. Y también sabemos que los Estados Unidos se considera o es una federación. ¿Qué es una federación y qué impacto tiene esto en cuanto a cómo se aplican las leyes? Gracias, Estrellita. A diferencia de nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Que la mayoría son repúblicas, excepto México. México también es una federación, aunque es una federación mucho más, ¿qué diríamos? Más de nombre que de realidad. Una federación básicamente es una reunión de estados soberanos. En la mayoría de países de Latinoamérica, cada país es un estado. Cada país es un estado soberano. Entonces, en teoría, los Estados Unidos es como decir toda Sudamérica, o como lo que quiso hacer Simón Bolívar, reunir 5, 6, 7, 8 países y hacerles un conglomerado de estados independientes soberanos. Esa es la idea bajo lo que es los Estados Unidos. Sin embargo, está muy lejos de su origen, ¿no? Originalmente, los Estados Unidos fue ese conglomerado cuando fueron las 13 colonias y se creó una confederación. Después de la confederación se dieron cuenta de que había una asociación demasiado débil, se necesitaba para la protección mutua, para buen comercio, etcétera, etcétera, una unión más estable, y se creó la federación. Pero incluso después de la federación, pues a través de las décadas, el gobierno se ha hecho cada vez más centralizado, que quiere decir que el gobierno federal ha adquirido cada vez más poder y los gobiernos estatales, que se supone que en teoría son soberanos, cada vez han ido perdiendo poder. Sin embargo, cada gobierno estatal tiene su propia estructura legal y aparte de lo que es la estructura legal del gobierno federal. Así que es una estructura legal bastante compleja que tiene importantes repercusiones para toda la población de Estados Unidos. Muchas gracias, abogado. Y como usted explicó que cada estado básicamente tiene sus propias leyes en temas importantes como la ley penal. ¿Existen diferencias grandes entre la estructura legal de los estados de las diferentes regiones? Sí, en efecto existen diferencias muy importantes. Hay estados que tienden a tener leyes más lo que se podría denominar liberales, que pues son menos intolerantes, especialmente de lo que es nuestra gente, de las minorías, y hay estados que tienen las leyes una estructura legal mucho más conservadora o intolerante hacia las minorías y especialmente entre la gente inmigrante. Para poner ejemplo, pues están los polos opuestos que son California y Texas, ¿no? California tiene un esquema, una estructura legal bastante liberal y pues bastante acogedora para todo lo que es la comunidad inmigrante. Es un estado que en realidad emite leyes normalmente y ha llegado a este punto a través de las décadas, porque no siempre fue así. Sabemos que en los 80s el esquema legal de California era bastante más conservador que hoy en día, pero según se ha ido acrecentando el nivel o la proporción de la comunidad inmigrante dentro de California, llegó al punto en que pues el Estado en sí ya tuvo que reconocer que la comunidad inmigrante es importante y tiene un impacto positivo, benéfico para el Estado, y como consecuencia ha empezado a tener leyes mucho más acogedoras para todo lo que es la comunidad inmigrante en California. En cambio, en Texas, a pesar de que tiene un buen porcentaje de comunidad inmigrante y pues en particular comunidad hispana, el Estado todavía se niega a creer que esa sea una realidad
y se niega a dar crédito a que esta comunidad de inmigrantes sea benéfica o contribuya positivamente al bienestar de la nación, y por lo tanto tiene una estructura legal bastante intolerante comparado a lo que tiene California, y emite leyes que tienden cada vez a oprimir, a limitar, a perjudicar a la comunidad inmigrante en comparación a las leyes de California. Inevitablemente Texas va a seguir el mismo camino que California, y eventualmente van a tener que reconocer que la comunidad inmigrante contribuye mucho valor al Estado.